Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al curso superior de emergencias del Distrito Quinto. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la neumonía adquirida de la comunidad. Mi nombre es Leandro Sebane, uno de los directores del curso. Bueno, como definición, es una infección del tracto respiratorio inferior, cursa con infiltrados radiológicos o ecográficos, presenta signos y síntomas respiratorios agudos. Se presenta en pacientes no hospitalizados en los últimos 14 días o antes de las 48 horas de internación. Sospecha clínica de neumonía definidos por la Guía de la Sociedad Británica de Tórax, la BTS. Es al menos uno de los signos de infección sistémica como sudoración, escalofríos, dolor, fiebre más de 38 o menor a 36 grados centígrados, al menos un signo de infección del tracto respiratorio inferior, como la tos, el esputo, la disnea, dolor de pecho o alteraciones en la auscultación o sonidos bronquiales. Bien, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad? Están los factores de riesgo, está la edad, está el examen físico y también el laboratorio y las imágenes. Acá, en la intersección de todo eso, va a depender si el paciente va a tener un tratamiento ambulatorio, de internación general o en terapia intensiva. Bueno, la epidemiología. Una de las principales causas de muerte en el mundo y la mayor causa de mortalidad por enfermedad infecciosa en Estados Unidos. En la Argentina es la sexta causa de muerte. La mortalidad representa el 1% de los pacientes tratados de forma ambulatoria, el 12% muere internado en sala general y el 40% de los pacientes que ingresan a terapia intensiva. La etiología puede ser bacteriana, viral o mixta, o permanece desconocida en al menos el 50% de los casos. Con respecto a la epidemiología, a nivel de la comunidad, el Streptococcus pneumoniae representa el 14%, casi igual el Mycoplasma pneumoniae, un 16%, los virus como rinovirus influenza, un 15%, la clamidia, un 12%, Legionella, un porcentaje bajo de un 2%, el Haemophilus influenzae, el 1%, y también hay causas no identificadas que representan el 44% de la comunidad. En este caso son en general otros virus, hoy por hoy en día el coronavirus. Hay ciertos factores de riesgo modificables que aumentan el riesgo a ciertos patógenos. Por ejemplo, el alcoholismo, que va a favorecer para patógenos como el neumococo y anaerobios, los pacientes con EPOC, al neumococo, al Haemophilus influenzae, al Mycoplasma catarrhalis, pacientes residentes en instituciones geriátricas como el neumococo, bacilos gram negativos, el Haemophilus, mala higiene dental, anaerobios, los brotes de influenza, la drogadicción endovenoso para el estáfilo, anaerobios y bacilos gram negativos, pacientes HIV para el neumococo, el Haemophilus, el Mycoplasma tuberculosis, el Pneumocystis carini, exposición a pájaros como la Chlamydia psittaci, pacientes que tienen broncoectasias favorecen las infecciones por Pseudomonas aeruginosa y así, por ejemplo, exposiciones a las excretas de las aves, por ejemplo, la histoplasmosis. O si no, pacientes que sufren broncoaspiración, en general es por anaerobios. También tenemos neumonías según la exposición laboral. Por ejemplo, los trabajadores en las granjas pueden contagiarse de brucelosis o citacosis, agricultores con la exposición a roedores, la leptospira, también en los veterinarios, el manejo de las aves, la citacosis y así diferentes enfermedades asociadas a la exposición laboral.
Están los aspectos clínicos asociados a mayor riesgo de presentar determinados patógenos. Por ejemplo, pacientes mayores de 65 años o con tratamiento con beta-lactámicos en los últimos 3 meses, el alcoholismo, la inmunosupresión como el uso de los corticoides, pacientes HIV, en general pueden tener neumococos resistentes a penicilinas y también a otros antibióticos. Los pacientes en geriátricos, comorbilidades cardiopulmonares o tratamiento antibiótico reciente puede generar la formación de neumonías a bacilos gram negativos. Y si no, los pacientes que tienen enfermedad fibroquística, bronquiectasias, la utilización de corticoides o también la utilización de antibióticos en el último mes, desnutrición, puede llevar a neumonías por Pseudomonas aeruginosa. Las manifestaciones clínicas las conocemos, puede ser de dolor torácico, fiebre, disnea, tos, síntomas típicos y también síntomas atípicos. Está lo que se llama el síndrome de consolidación, que es la matidez percutoria, el soplo tubario, los crepitantes, la hiper o hipotermia. Pero la realidad es que esto tiene una sensibilidad inferior al 40%. Entonces, ¿tenemos que hacer magia para determinar si un paciente tiene neumonía? La realidad es que no. Tenemos como herramientas para tomar los signos vitales, que son básicos, como la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Nos tenemos que hacer una pregunta: ¿dónde estamos parados? Por lo tanto, tenemos que ver la vía aérea, si el paciente necesita un aporte de oxígeno, tiene que tener una buena ventilación, necesita una vía endovenosa, estudios complementarios. Todo esto lo vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Entonces, según las guías de ITSA o de las de ATS, publica cuáles son los estudios diagnósticos necesarios para el tratamiento ambulatorio o para la neumonía en tratamiento hospitalario. La placa de tórax, tanto ambulatorio como hospitalario, debe hacerse. La ultrasonografía, si está disponible también. Un estado de ácido base, en tratamiento ambulatorio no, en el paciente hospitalizado sí. El laboratorio en el tratamiento ambulatorio en general no, quizás pedimos solamente la urea. Paciente hospitalizado siempre. El esputo en el tratamiento ambulatorio nunca. En el paciente que está internado alguna indicación puede llegar a tener. Los hemocultivos, tratamiento ambulatorio nunca. En los pacientes hospitalizados sí. Métodos invasivos solamente si no responde al tratamiento en los pacientes que se encuentran internados en el hospital. Y punción pleural en general solamente lo hacemos si presenta más de 10 milímetros en la radiografía en decúbito lateral o más de 100 mililitros por ultrasonografía para determinar las características del derrame pleural. ¿Cuáles son los estudios complementarios básicos en los pacientes internados? Bueno, de laboratorio, un hemograma, glucemia, urea, ionograma, hepatograma y coagulación. En pacientes entre 15 y 54 años hay que hacer una solicitud de serología de HIV. ¿Es necesario pedir esputo a los pacientes? ¿Es necesario pedir hemocultivos en los pacientes internados? Piense que solamente son positivos entre el 5 al 16% de los casos de los pacientes internados en sala general. Otros estudios, por ejemplo, el de esputo y orina. Detección de antígenos en orina, como los polisacáridos de pared del Streptococcus pneumoniae y la Legionella. También la detección de antígenos IFI respiratorios, como los virus parainfluenza sincicial adenovirus. Recordar que hay unos ciertos falsos positivos en el esputo, entre un 18 y un 20%. Y después están las técnicas de la determinación del genoma por PCR, que puede ser PCR Multiplex Film Array, donde determinan virus respiratorios, también neumococo, clamidia, legionela, micoplasma y el COVID-19. El sistema PCR Multiplex Film Array del panel respiratorio determina más o menos 20 patógenos, entre ellos virus como adenovirus, coronavirus, rinovirus, enterovirus, influenza A,
influenza B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio y diferentes tipos de bacterias como la Bordetella pertussis, clamidia, neumococo o micoplasma. Procedimientos invasivos, tenemos la broncoscopía rígida, el lavado bronquialveolar, la biopsia pulmonar, punción aspirativa percutánea o biopsia transbronquial, toracoscopía o biopsia a cielo abierto. ¿En quiénes se lo hacemos? Y la realidad en pacientes críticos, inmunodeprimidos o la falta de respuesta al tratamiento antibiótico después de 48 o 72 horas. También tenemos las imágenes como estudio complementario. La radiografía ha sido de forma clásica para obtener información del pulmón. Presenta ciertas limitaciones la RX que hacen que el diagnóstico radiológico de derrame pleural, consolidación, edema intersticial, cardiomegalia estén sujetos a errores de la interpretación. La RX no siempre es útil para el diagnóstico. Podemos resumir que la radiografía tiene una sensibilidad aproximada de un 60%. Bien, acá por ejemplo vemos una radiografía de tórax, una teleradiografía, donde se visualiza una radioopacidad característica de una consolidación en el lóbulo inferior izquierdo. En este caso estamos visualizando infiltrados alveolares bibasales con broncograma aéreo producto de una neumonía multilobar. Aquí, por ejemplo, vemos un infiltrado de tipo reticular característico de una TBC miliar. En esta oportunidad vemos aquí una radiopacidad, un infiltrado en el lóbulo superior izquierdo, producto de una consolidación neumónica. Aquí también vemos un infiltrado reticular bilateral, producto de una tuberculosis miliar. Bueno, aquí estamos viendo una radiopacidad, un infiltrado alveolar en el lóbulo superior derecho y aquí se visualiza un poquitito de broncograma aéreo. Acá visualizamos múltiples infiltrados de tipo algodonosos, bien delimitados, llamados en suelta de globos, producto de metástasis pulmonar. Aquí vemos una radiografía donde se visualiza toda una gran radiopacidad y un nivel hidroaéreo. Esto es producto de una neumonía abscedada. Bien, y aquí, ¿qué es lo que podemos decir? Se visualiza ambos campos pulmonares relativamente bien, sin infiltrados, pero ¿tenía algo este paciente? Se realizó una tomografía computada donde se visualiza un infiltrado intersticio alveolar con broncograma aéreo bilateral, donde la radiografía no lo pudo visualizar. Entonces, la tomografía es el gold standard, es costoso, no está disponible, genera irradiación acumulativa y confiere riesgos para el traslado en aquellos pacientes que se encuentran inestables hemodinámicamente o por la parte respiratoria. Bien, vamos a hablar sobre las tomografías en los departamentos de emergencias. Una persona está expuesta a una radiación natural de 2 a 3 milisievert por año. Con una radiografía, el cuerpo se expone a unos 0,02 milisievert. En una tomografía computada, el órgano estudiado en un adulto recibe una radiación de 15 milisievert y en un niño recién nacido 30 milisievert. La exposición a 100 milisievert al año es el menor nivel a partir del cual el riesgo de cáncer es evidente, y esto se llega con 6 tomografías anuales. Un acumulativo de 1000 milisievert, es decir, un sievert,
causaría un cáncer letal varios años después en 5 de cada 100 personas expuestas. Esto se vio con la explosión de Chernobyl. Según la bibliografía actual, el rédito diagnóstico de la ultrasonografía es mayor que la radiografía de tórax para el diagnóstico de neumonía, siendo la sensibilidad de la ultrasonografía un 18% mayor, es decir, una sensibilidad para la ultrasonografía del 95% versus el 77% y una especificidad del 90% versus el 91%. Por lo cual debería ser el primer estudio ante la duda radiológica de una neumonía clínica. Aquí vamos a ver cómo se realiza una exploración ecográfica en un paciente con neumonía. El paciente sentado, lo hacemos inicialmente con el traductor convexo en forma longitudinal y después ponemos el traductor de forma transversal, evidenciando los primeros 2 segmentos anteriores del pulmón derecho. Le hacemos levantar el brazo y vemos otros 2 segmentos a nivel de la línea media axilar, de forma longitudinal y transversal. Después nos vamos por la espalda. Previamente le decimos al paciente que se abrace para que la escápula salga y podamos tener un mejor campo, y hacemos la examinación de forma longitudinal y transversal en otros 2 segmentos de la espalda. Lo mismo sucede con el lado izquierdo, donde evaluamos por delante solamente un segmento, porque después está el área cardíaca. A nivel de la axilar medio examinamos también otros 2 segmentos. Y finalmente en la espalda tenemos otros 2 segmentos a examinar, haciéndole cruzar los brazos al paciente, y evidenciamos un segmento superior dorsal y un segmento inferior de forma longitudinal y luego transversal. Bien, en la ecografía vamos a visualizar líneas A, que son las normales, es decir, esta que está acá, y posteriormente la reverberancia de esta línea pleural que se multiplica de forma equidistante. Es decir, vemos entonces cómo se multiplica la línea pleural a lo largo del pulmón. Esto significa que el pulmón está completamente aireado, es decir, permite la reverberancia. También podemos observar de repente líneas B, como se visualizan en esta ecografía, es decir, que salen a partir de la línea pleural y van hacia el fondo de la pantalla. Estas líneas pueden indicar edema intersticial o alveolar de acuerdo a la separación que hay entre ellas. Bien, vamos a encontrar ecográficamente diferentes etapas de la neumonía. Inicialmente vemos el pulmón normal, donde se ve en negro, donde están las líneas A, como recién dijimos, que es la reverberación de la pleura. En la segunda etapa, donde ya la neumonía empieza a tener edema intersticial leve a moderado, se llama pulmón blanco y negro. Empiezan a ver esas líneas B, por lo cual se identifica los 2 tipos de colores. A posterior se visualiza el pulmón blanco, es decir, hay tantas líneas B coalescentes donde todo el pulmón está blanco. Y en la última etapa es el pulmón gris, que se refiere a la consolidación neumónica. Tenemos un caso clínico, el paciente PJ, tiene fiebre de 1 semana de evolución, agrega tos seca en las 24 horas antes de la consulta, tiene hipoventilación en base izquierda, una tensión arterial de 130/70 y una frecuencia cardíaca de 90. Acá en la ecografía lo que visualizamos es una consolidación en la base izquierda. Ven que está el pulmón gris, pero también presenta diferentes puntos blancos y precogénicos que son los broncogramas aéreos.
Acá si vemos la tomografía, vemos cómo se visualiza en esta parte una consolidación con broncograma aéreo asociado, que compromete el lóbulo inferior izquierdo. Ahora bien, pasamos a hablar de factores pronósticos y estratificación de riesgo. Tenemos el PSI, que es el Prognostic Severity Index. El autor es Fine, publicado allá por la New England en el año 1997, también llamado el PPORT, Pneumonia Patient Outcome Research Team, donde se evalúa un sistema de puntuación específico para establecer la gravedad de la neumonía. Analiza un total de 20 variables y cada uno le otorga un puntaje. Se clasifican a los pacientes en 5 categorías: de bajo riesgo, de alto riesgo o de requerimientos de internación sala terapia intensiva, validada como predictora de la duración de la estancia hospitalaria, necesidad de terapia o riesgo de muerte debido a la neumonía. Fíjense aquí entonces cómo se clasifica la puntuación. Entonces, si el paciente es un varón, hay que ver la cantidad de años que tiene. Si tiene 80 años, tiene 80 puntos. La edad en mujer, si tiene 80 años, pero le restamos 10. Y si tiene residencia en instituciones, le sumamos 10. Evaluamos también las enfermedades coexistentes, que le damos un puntaje específico. El examen físico, que le va a dar de acuerdo a la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la alteración de estado mental, un puntaje específico, y los hallazgos analíticos y radiológicos: el pH, la urea, el sodio, la glucemia, el hematocrito, la saturación de oxígeno y si tiene o no derrame pleural. Ahí sumamos todos los puntos. De acuerdo a esto, sabemos que la clase 1 y 2, menos de 70 puntos, tiene una mortalidad esperada menos del 1%, el tratamiento es extrahospitalario. Una clase 3 es un puntaje de 71 a 90 puntos, que no llega a una mortalidad del 3%. En general hay que completar la evaluación en hospital o por lo menos observación de 24 horas. La clase 4 va de 91 a 130 puntos, ya con una mortalidad más elevada. La clase 5 tiene más de 130 puntos, con una mortalidad que llega al 31%. Estos pacientes probablemente ya estarían internados en terapia intensiva. Entonces, el riesgo es bajo, de 1 o 2, por lo tanto es el tratamiento ambulatorio. Si es de riesgo 3, la observación es de 24 horas. Y si el riesgo es 4 o 5, va a requerir internación en sala o internación en terapia intensiva. El PSI puede infravalorar la gravedad de los pacientes jóvenes sin comorbilidades. Acá tenemos este artículo publicado en el Tórax en el 2003 que habla específicamente del score de curva, donde se evaluaron 1000 pacientes en una edad promedio de 64 años y se llegó a esta conclusión. Se realizó una estratificación de riesgo por multivarianza, donde el CURV significa la C de confusión mental, la U de la urea, la R de frecuencia respiratoria, la B de la presión arterial y 65, edad mayor a 65 años. Todo esto le da un puntaje. También podemos hacer el CRB 65, es decir, donde no tenemos en cuenta el laboratorio, solamente vemos si tiene confusión mental, si tiene una frecuencia respiratoria más de 30, la presión arterial menos 90 o una edad más de 65. Acá le damos un punto a cada ítem. Y de acuerdo a eso, vamos a ver cuál es el riesgo de muerte a los 30 días. Con 0 puntos, 0,7%. Con un punto del CURV 65 llega a un 3,2% de mortalidad. Entonces, acá es de bajo riesgo, se sigue considerando el tratamiento domiciliario. Si tiene 2 puntos, llega a una mortalidad del 13%. Acá hay que tratar de hacer una valoración hospitalaria, quizás corta. Y después el puntaje es de 3, 17%, 4, 41% y un puntaje de 5, 57%. Estos últimos puntajes, 3, 4 y 5, se valora la internación en el hospital. Hoy por hoy es uno de los scores
de estratificación de riesgos más utilizados, donde estima la probabilidad de muerte a los 30 días. Otro de los scores utilizados es el llamado SMART-COP. Se define la S de presión sistólica, la M de infiltrados multilobares, la A de albúmina disminuida, la R de frecuencia respiratoria más de 30, la T de taquicardia más de 125, C de confusión, la O de oxigenación, es decir, saturación menos de 90 o PAFI menos de 250, y la P de un pH menos de 735. Por lo tanto, de acuerdo al puntaje, 0 a 2 es de bajo riesgo, 3 a 4 de riesgo moderado, 5 a 6 de alto riesgo y más de 7 de muy alto riesgo, asociado entonces a una mortalidad, en este último caso, de un 33%. Otros estudios de laboratorio es la procalcitonina y la proteína C reactiva. Diferentes estudios han demostrado que la PCT es mejor que la PCR como marcador de sepsis. La PCT demostró tener una mejor sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y positivo que la PCR como marcador de sepsis. Por otro lado, los niveles de procalcitonina reflejan la severidad de la sepsis y la evolución, no así la PCR. ¿Cuándo una neumonía es severa? Vamos a ver qué es lo que dicen las guías de la ITSA y de la ATS británica del 2019. Hay criterios mayores de severidad como los hemodinámicos, es decir, el paciente que está en shock séptico que requiera vasopresores, y criterios respiratorios, es decir, el paciente que necesita entrar en una ventilación mecánica. Después están los criterios menores de severidad, los del laboratorio, es decir, una PAFI menos 250, urea más de 20, leucopenia menos de 4.000, trombocitopenia menos de 100.000, radiológicos como el compromiso multilobar, criterios hemodinámicos, tensión arterial sistólica menos 90 que requieren fluidos, o criterios clínicos, frecuencia respiratoria más de 30, confusión, desorientación o temperatura axilar mayor de 30. Por lo tanto, la neumonía severa se diagnostica con uno de los criterios mayores o 3 menores, con una sensibilidad del 78% y una especificidad del 94%. También existen los índices clínicos de la ventilación mecánica, como la depresión del sensorio, excitación psicomotriz, frecuencia respiratoria más de 35, utilización de músculos accesorios o respiración paradojal, o signos de bajo volumen minuto, o frecuencia respiratoria mayor a 130 latidos por minuto. Después nos encontramos con 3 indicaciones específicas para la ventilación mecánica. Es decir, para corregir la hipoxemia, para conseguir una ventilación adecuada y poner en reposo los músculos respiratorios, o para situaciones en que la ventilación espontánea demanda mucho consumo de oxígeno de forma excesiva, como puede ser el shock, que consume más del 50% del oxígeno. Tenemos que estar pensando qué tipo de ventilación mecánica podemos utilizar, la ventilación mecánica invasiva o la no invasiva. ¿Cuándo decimos que hay una mala evolución de la neumonía? Está la temprana, cuando hay falta de evidencia de respuesta clínica a las 72 horas del inicio del tratamiento antibiótico, y la mala evolución tardía, cuando hay una adecuada mejoría radiológica a los 40 días de inicio del tratamiento. Es decir, son neumonías de resolución lenta. Por ejemplo, entonces, la neumonía de resolución lenta puede ser porque el paciente es anciano, o es alcohólico, o es tabaquista, o tiene diferentes comorbilidades, o tiene neumonías multilobar o derrame pleural. La resolución lenta también va a depender del microorganismo, es decir, neumonías bacterianas por el Streptoneumoniae, Legionella pneumophila, o si no, etiología polimicrobiana. Y después la falta de respuesta pueden ser de causa infecciosa, es decir, microorganismos resistentes, como el Staphylo aureus resistente a la penicilina, o el Staphylo pneumoniae resistente también a la penicilina, o microorganismos infrecuentes, como Pseudomonas aeruginosa, anaerobios, Mycobacterium, nocardia, hongos, Pneumocystis, Hanta, o si no, directamente tener etiologías no infecciosas de consolidaciones pulmonares, como puede ser una neoplasia, una hemorragia pulmonar, etc.
El derrame pleural sucede más o menos en las neumonías de un 30 a casi un 60%. Más común lo generan las neumonías neumocóxicas. Toracocentesis está indicada cuando hay derrames pleurales más de 10 milímetros medidos en la radiografía en decúbito lateral o más de 100 mililitros por ultrasonografía. Y decimos que hay empiema del 1 a 2% de los casos de neumonías de la comunidad. La causa más frecuente de los empiemas es por anaerobios, el estáfilo, bacilos gram negativos o neumococo. El diagnóstico es con pH menos 7.2, glucosa menos de 40, LDH más de 1000 o tener un gram positivo en el directo. Por lo tanto, el tratamiento va a ser drenajes y prolongación del tratamiento antibiótico. Bueno, ¿y qué ven en esta radiografía? Sí, estamos frente a una consolidación, producto de la colocación incorrecta de una K108, por lo cual se le pasó alimento y generó toda una gran consolidación en la base derecha. Bueno, ahora vamos a ver este algoritmo tomado del Hospital Austral, donde arranca valorando la neumonía según el valor del CURV 65. Entonces, ambulatorio si es 1 punto, internación sala general 2 puntos y si no, internación en UTI de 3 a 5 puntos. Vamos a ver cada parte de este algoritmo. Bueno, la primera parte que vamos a ver es el tratamiento ambulatorio, un puntaje de 0 a 1 de CURV, donde hay que considerar las comorbilidades del paciente. Es decir, si tiene diabetes, insuficiencia cardíaca, hepática o renal, asplenia, neoplasia, inmunosupresión por drogas, alcoholismo, colagenopatía o si no, el uso de antibióticos en los últimos 3 meses. Entonces, de acuerdo a esto se divide en pacientes sin comorbilidades y sin factores de riesgo para patógenos resistentes específicos, que ya voy a comentar más adelante. Recomendamos el tratamiento antibiótico con amoxicilina 1 gramo cada 8 horas por 7 días. Si persiste el paciente fiebre después de las 72 horas, agregamos acitromicina 500 miligramos por día durante 5 días. Si el paciente sí tiene comorbilidades y no tiene factores de riesgo para patógenos resistentes, recomendamos ahora amoxicilina clavulánico, 1 gramo cada 8 horas por 7 días. Si persiste el paciente con fiebre, a las 72 horas, lo mismo, agregamos acitromicina por 5 días. En cambio, si el paciente tiene o no tiene comorbilidades, pero tiene factor de riesgo para patógenos resistentes específicos, ya vamos a ver el tratamiento antibiótico. Entonces, si el paciente tiene o no tiene comorbilidades, pero tiene factores de riesgo para patógenos resistentes específicos, vamos a ver. Si tiene factor de riesgo para patógenos resistentes para la pseudomonas, sería internación prolongada en hospital por más de 7 días en el último mes, internación en centro de tercer nivel por más de 5 días, que tenga bronquiectasias, fibrosis quística, EPOC, esteroides más de 10 miligramos persistentes por día, antibióticos de alto espectro, más de 7 días en el último mes, SIDA, específicamente con C4 menos de 50 células por mililitro, neutropenia o si no otras inmunodeficiencias severas, se recomienda como opción 1 piperacillina tazobactam 4,5 gramos cada 6 horas por 10 a 14 días, más claritromicina 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. En el caso que tenga factor de riesgo, pero para estafilococos meticilino resistente, en este caso, por ejemplo, infecciones profundas de piel y partes blandas, forúnculos, adictos endovenosos, neumonías necrotizantes, pacientes en hemodiálisis, en esta oportunidad lo que se recomienda es agregamos al esquema antibiótico elegido, que viene desde este lugar, vancomicina 15 miligramos kilo cada 12 horas por 10 días. Si el paciente se interna en sala general, tenemos este esquema antibiótico con factor de riesgo para pseudomonas o con factor de riesgo para estafilometierre, y si no tiene factor de riesgo para patógenos resistentes,
con o sin comorbilidades, el tratamiento es ampicilina sulbactam, 1,5 gramos cada 6 horas por 7 días, más claritomicina, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Si el paciente viene de un puntaje de 3 a 5 que debería estar en terapia intensiva, se recomienda este como esquema antibiótico inicial. Bien, como conclusión de esta primera parte, tenemos que decir que hay que medir bien los estudios complementarios a realizar. Es decir, ¿necesita el paciente cultivos? ¿Necesita un laboratorio? ¿Necesita una ultrasonografía? Valorar el riesgo y escribir perfectamente bien en la historia clínica la conducta a seguir. ¿Se necesita un apoyo ventilatorio? Y no hay que retrasar el antibiótico bien elegido. Aquí tenemos un paciente de 45 años de edad, se presenta en el servicio de urgencias con tos, dolor pleurítico y disnea. Aquí vemos la radiografía, que no se ve nada en particular, ni en el frente ni en el perfil. Tuvimos que hacerle una ecografía y acá, ¿qué es lo que visualizamos? Visualizamos casi una consolidación formada, lo que se llama un pulmón blanco, pero también aquí el inicio de unos broncogramas aéreos. Se hizo la tomografía y se vio entonces que esa pequeña consolidación estaba en la base derecha. Acá tenemos el caso número 2, que es una paciente obesa de 55 años. Los signos vitales están normales, con una saturación aire ambiente del 95%, 38 grados de temperatura y con rales subcrepitantes bivasales. Bien, acá tenemos la radiografía, la verdad que no se ve ningún infiltrado específico, quizás hay un poco de superposición del tejido mamario y del tejido graso de la paciente, por lo cual no es significativa esta radiografía, no es definitoria. Recordemos entonces por ecografía cómo al principio el pulmón está negro, es decir, normal, después pasa a blanco y negro, después pasa a estar blanco completamente y después pasa a tener consolidación, que sería el pulmón gris. Miremos entonces la ecografía de esta paciente, donde se ve aquí la consolidación. Ahí se ve mejor, se ve acá el hígado, el riñón y aquí se ve la consolidación con los broncogramas aéreos, esos puntitos hiperecogénicos. Vamos a la conclusión número 2. Si tenemos clínica de neumonía o de derrame pleural o clínica de un asma reagudizado o un edema agudo de pulmón, el primer estudio a realizar en general es una radiografía de tórax. Pero cuando es dudosa, no concluyente, lo que tenemos que hacer es una ecografía y no tener que ir a saltar directamente a realizar una tomografía computada donde aproximadamente son 1000 radiografías de radiación ionizante. Pasamos a la segunda parte de la clase, que vamos a hablar sobre neumonías por COVID-19. Algo de la epidemiología inicial es que en noviembre y diciembre de 2019 aparecen los primeros casos en Wuhan. El 20 de diciembre aparece específicamente la nueva neumonía de origen desconocido, donde se le puso SARS, el síndrome respiratorio agudo grave. El 30 de diciembre se menciona el coronavirus similar al SARS. En enero de 2020 se confirma el SARS-CoV-2. El 3 de marzo en Argentina se confirma el primer caso y en el 11 de marzo la OMS declara la pandemia en todo el mundo. Vamos a ver dónde comenzó todo esto. En China, específicamente en Wuhan, donde es una ciudad que tiene aproximadamente 11 millones de habitantes, donde lo cruza un río. Ahí comenzaron los primeros casos de esta nueva pandemia. En la ciudad de Buenos Aires y el AMBA hay 8 millones, así que fíjense cómo esta ciudad es muy importante en China.
Bueno, esta página es un contador, es de la Universidad de Johns Hopkins, donde se puede entrar y ver la cantidad de casos que hay acumulados y por día. En este caso, al día 23 de marzo, tenemos 123 millones de casos global, donde a la cabeza está Estados Unidos con casi 30 millones, le sigue Brasil, India, Rusia, Francia, Estados Unidos, Italia y España. También te muestra la mortalidad global, donde hay 2.700.000 casos, y después uno puede elegir específicamente el país y ver la casuística diaria de cada uno de ellos. En este caso, Argentina está un poquito más abajo que España, luego de Turquía, Alemania y Colombia, con una cantidad de casos de 2.200.000, de los cuales presenta una mortalidad de 54.600 pacientes fallecidos. Vemos en este caso cómo es la curva de infectados en Argentina, donde tuvimos el pico muy importante por octubre, después bajó, nuevamente hubo otro pico por diciembre, enero, y ahora aproximadamente estamos en unos 8.000 casos diarios. Si nos fijamos en este cuadro, que es bastante sencillo, podemos determinar que un 30% de los pacientes no tienen síntomas. Sí pueden seguir contagiando hasta más o menos el día 14 y tiene 0% de mortalidad. Pero en la mayoría, el 55% de estos pacientes tienen síntomas que son leves a moderados, pueden tener quizás alguna pequeña afectación pulmonar. El periodo siempre de incubación son 4 días y puede llegar a estar contagiando hasta 20 días. La gran mayoría de las veces llega a una mortalidad de un 0%. No así un 10% de estos pacientes, donde ahí sí tienen síntomas ya más severos, donde tienen neumonía consolidada. Probablemente estos pacientes requieren siempre hospitalización y el periodo de contagio ya es de 25 días o más y tiene un 15% de mortalidad. Ahí también nos queda un 5% de pacientes críticos, donde el paciente está sí o sí internado y ventilado en terapia intensiva y presenta un 50% de mortalidad. Bueno, acá les presento este gráfico que es muy fácil para que se entienda cuáles son las fases del COVID. Hay 3 estadios. Está el estadio 1, que es la infección temprana, que acá hay síntomas leves. Después, entre el 10 al 20% de los pacientes pasan al estadio 2, que es la fase pulmonar. Está la 2A y 2B. Y después, mucho menos, llegan al estadio 3, que es la fase hiperinflamatoria, donde acá, bueno, específicamente hay sepsis, distrés respiratorio, lesión renal, con una cantidad de componentes asociados como respuesta inflamatoria. Entonces vamos a ver que la etapa 1 es leve, donde hay una infección temprana, hay un periodo de incubación de 5 días y los síntomas son malestar general, fiebre, anosmia, digeusia, tos seca. Bueno, en la etapa 2, la moderada, llega solamente de un 10 a un 20% de los pacientes. Se divide en 2A sin hipoxia y 2B con hipoxia. Entonces hay una multiplicación viral y una inflamación localizada a nivel pulmón, generando neumonía vírica. En las imágenes por radiografía encontramos opacidades en vidrio esmerilado y siempre de forma bilateral, que se evidencia muy bien también con la ecografía, con los signos típicos del light beam, como pasaremos a describir más adelante. Y hay un aumento de la linfopenia, LDH, dímero D y de marcadores proinflamatorios. La etapa 3 es la grave, donde hay hiperinflamación sistémica extrapulmonar,
donde hay elevación de las interleuquinas 2, la 6, la 7, dímero D, ferritina, elevado también la proteína C reactiva, troponina, por lo cual el paciente puede estar en shock, asociado a una insuficiencia respiratoria grave, miocarditis, tromboembolismo de pulmón, es decir, es la etapa más grave de la afección por coronavirus. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos que acá en el día 0, donde el paciente se contagió, tiene estos 5 días asintomáticos, donde acá la probabilidad de contagio es muy elevada. Entonces, en el día 5 empiezan los síntomas, empieza con la enfermedad, ¿sí? En general va con síntomas leves, pero como les decía, un pequeño porcentaje requieren estar hospitalizados porque tienen neumonía, que es más o menos un 46 a un 50% de estos pacientes. Después, fíjense que hay otro porcentaje que estos requieren internación en terapia intensiva, que es aproximadamente un 5% de los pacientes, ¿sí? Y fíjense que, bueno, después la enfermedad o termina curándose y empieza a la etapa de recuperación. También la probabilidad de contagio existe, como les decía, desde el día 5, donde empiezan ya los síntomas, y probablemente ya en el día 24 no está más. Otra cosa que les quería mencionar, que es la PCR, en el periodo de forma asintomática es prácticamente negativa, pero cuando empiezan los síntomas empieza a ser más positiva, y cuando está en la etapa aguda en la etapa de síntomas leves y etapa pulmonar, ya la PCR es bien positiva, pero ya casi no se hace positiva en la última parte o entrando a la fase 3 o recuperación. También en los anticuerpos, la IgM es detectable, pero bien cuando está en la etapa de síntomas o de neumonía, y recién la IgG empieza a detectarse más o menos al día 18, cuando se empieza en la etapa de recuperación. Vamos a ver los estudios complementarios, específicamente las imágenes. Tenemos esta publicación del año pasado de Adam Jacobi, que hace un review de la radiografía, pertenece a la Escuela de Medicina de Mount Sinai de Nueva York, donde dice que la RX es menos sensible en la detección de la neumonía por COVID-19 en comparación con la tomografía, con una sensibilidad inicial de un 69% de la radiografía. Los hallazgos más comunes reportados por la tomografía de COVID-19 incluyen opacidades en vidrio esmerilado y consolidación pulmonar en pacientes ya más graves. Las opacidades en vidrio esmerilado de la tomografía son extremadamente difíciles de detectar en la radiografía inicialmente. Bueno, veamos los signos radiológicos específicos. Esto está tomado de un review de la medicina clínica de un hospital de Barcelona, donde dice que la afectación en vidrio deslustrado, como dicen ellos, el OVD o vidrio esmerilado, ya sea de forma aislada o en combinación con consolidaciones pulmonares, es el hallazgo más común en la radiografía y en la tomografía. Otros hallazgos son el engrosamiento de septos interlobulillares, bronquiectasias, engrosamiento pleural y patrón en empedrado. El predominio de la afectación bilateral de los lóbulos inferiores y la localización es periférica y posterior. Vidrio deslustrado o esmerilado. Ese término, el OVD, describe la opacificación parenquimatosa pulmonar que produce un aumento en la atenuación menor respecto a la consolidación, de tal modo que pese al aumento de la densidad se siguen diferenciando los vasos pulmonares y las paredes de los bronquios del parénquima. La OVD representa una ocupación parcial del espacio aéreo, son menos opacas que las consolidaciones. La TAC
es más sensible para evidenciar los OVD que la radiografía. La consolidación se refiere a la ocupación del espacio aéreo por productos patológicos, pus, agua, sangre. Hay un aumento homogéneo de la atenuación parenquimatosa pulmonar que oculta las márgenes de los vasos y las paredes de las vías respiratorias. Puede presentar el signo del broncograma aéreo, que muestra la luz bronquial en el medio de la opacidad parenquimatosa. Se visualiza en la RX, tomografía y también en la ultrasonografía. Como vemos aquí en esta radiografía, se ve unos infiltrados en vidrio esmerilado bilateral ya de forma progresiva luego de varios días de evolución de neumonía por COVID. Fíjense en la imagen de tomografía computada cómo se visualiza perfectamente estos vidrios esmerilados de forma periférica hacia central. Los hallazgos radiológicos según el estadio de la enfermedad, según Shin et al., publicado en el año 2020, donde dice que hay un hallazgo ultra temprano, que es entre la primera y segunda semana de la exposición. El paciente está asintomático y se visualizan algún vidrio esmerilado, pero de forma aislada y muy difíciles de ver. Después está la etapa temprana, es el primer y segundo día de los síntomas, las OVD ya son múltiples y la combinación con engrosamiento de los septos interlobulillares. Esto se llama el signo del empedrado. Después hay una progresión rápida del tercer al séptimo día de la aparición de los síntomas, consolidaciones ya confluentes de gran tamaño con broncograma aéreo. Después ya pasamos a la etapa de la consolidación, que es a la segunda semana del periodo inicial. Hay una reducción del tamaño y densidad de las consolidaciones pulmonares. Y después está la última etapa, que es la disipación, que es de la segunda a tercera semana del comienzo, donde las opacidades pulmonares se muestran más parcheadas y aparece engrosamiento de las paredes bronquiales y reticulación por engrosamiento de los septos. Fíjense una radiografía donde el primer día de los síntomas ya fue normal, al cuarto día se empiezan a visualizar el vidrio deslustrado o esmerilado de forma bilateral, donde marca muy bien las flechas. Pero ya en el día 6 el patrón ya es reticular por engrosamiento de los septos con persistencias de los vidrios esmerilados. Fíjense acá los mismos patrones, después se visualizan también engrosamiento de los septos, mucho más marcado con respecto al día 4. Ecografía torácica en paciente con COVID-19. A principios del 2020 empieza a aparecer diferentes publicaciones. Una es esta de la Universidad de Wuhan, donde empiezan a describirse diferentes características específicas visualizadas por ultrasonografía en la examinación por pacientes con coronavirus. Siguen apareciendo publicaciones. Esta publicación de Wenzano también empieza a identificar el point of care de la ultrasonografía en los pacientes con COVID-19. Esto es en Italia. También en la Universidad de Glasgow de Gran Bretaña, donde empiezan a diferenciarse las características de ultrasonográficas del COVID-19. Esta es una guía de referencia. Y después me quiero detener un poco más acá. El doctor Giovanni Volpicelli publica en abril de 2020 los signos ecográficos característicos del COVID-19 en las neumonías. Esta es de la Universidad de San Luigi Gonzaga en Turín, Italia. Bueno, ¿y qué es lo que dice Volpicelli? El rasgo característico visible en todos los pacientes con neumonía son las opacidades de vidrio esmerilado, el término ya descripto que evidencia alteración intersticial. El COVID-19 típicamente induce una neumonía bilateral difusa intersticial con lesiones de distribución asimétrica y parcheada principalmente en la periferia pulmonar. Esto hace que particularmente sea adecuado para
una examinación por el ultrasonido. La alternancia de virus esmerilado y consolidaciones puede observarse muy bien mediante la ecografía. Todo esto lo decía Volpicelli en esta publicación. Técnicamente se utiliza un traductor convexo de frecuencias bajas, de 3,5 a 4, y el foco en la pleura. Se explora 12 áreas pulmonares. Estos signos no específicos de la ultrasonografía, donde las líneas B se visualizan en todas sus formas, tanto en formas separadas como en formas coalescentes que dan la apariencia al pulmón blanco brillante. También se empiezan a visualizar consolidaciones subpleurales, esas pequeñas consolidaciones a 2-3 milímetros de la pleura. La línea pleural se vuelve irregular. Miren acá entonces cómo están las líneas B que salen desde la pleura. Aquí visualizamos en esta otra parte una pequeña consolidación subpleural de 2-3 milímetros, que estos son características no específicas del COVID-19, es decir, de cualquier neumonía viral. Bueno, en este caso entonces tenemos una imagen ecográfica de un traductor convexo donde se visualiza aquí la línea pleural irregular, y de esta línea salen múltiples líneas B coalescentes, como ven hacia abajo, múltiples líneas B que van desde la pleura hasta abajo de todo, ¿sí? Y ven que la línea A prácticamente está tapada. Entonces tenemos ahora los signos específicos de la ecografía pulmonar en COVID-19. En la primera fase de la neumonía de COVID-19 se visualiza un artefacto brillante en forma de banda que se extiende desde una gran parte de la línea pleural regular. A menudo aparece y desaparece con un efecto de encendido y apagado. Este signo demuestra en fases muy agudas de las lesiones de vidrio esmerilado durante la propagación temprana de la enfermedad, cuando las áreas limitadas de lesiones se alternan con parénquima pulmonar normal. El nombre se llama haz de luz, o en inglés light beam. Puede describir bien este artefacto como un gran haz de luz en banda que a veces aparece y desaparece durante la respiración. Identificar a este signo ayuda a caracterizar el patrón ultrasonográfico del COVID-19. Aquí, por ejemplo, vemos el haz de luz o la línea en banda que sale de una pleura totalmente regular. ¿Sí? Es una línea B ancha. Acá hay dos áreas con señales de haz de luz. Del lado izquierdo, artefacto también que se combina con la línea pleural irregular. Aquí, por ejemplo. Del lado derecho, el haz de luz surge de una línea pleural regular. Esto es más específico de la fase temprana del COVID-19. Acá se ve muy bien el haz de luz. Entonces, repasemos los patrones ecográficos. Todos los signos ultrasonográficos de la neumonía por COVID-19 se pueden observar en una variedad de afecciones pulmonares diferentes. Sin embargo, lo que da la especificidad de la ultrasonografía en el COVID-19 es la distribución del patrón bilateral y el entorno epidemiológico. La distribución típica de la enfermedad es en parches bilaterales, múltiples, que alternan bruscamente con áreas libres y combinados con el haz de luz, el light beam, que hace diagnóstico de COVID de alta probabilidad. Cualquier otra combinación de otros signos deben considerarse como probabilidad intermedia. Vamos al primer caso clínico que tuvimos en el 2020, el 1 de abril. El paciente tenía 48 horas de evolución, caracterizado por fiebre, tos seca sin disnea.
una saturación de oxígeno al aire ambiente de 92%, una frecuencia respiratoria de 22 y una leve taquicardia con una frecuencia cardíaca de 95. Bueno, aquí tenemos la radiografía de tórax, donde era lo que se hacía habitualmente, siempre, por lo tanto cuando empezamos la pandemia era el estudio diagnóstico complementario, y la realidad que se ven los campos pulmonares dentro de todo bastante limpios. Hay una superposición del tejido mamario aquí en estas circunstancias, por lo tanto no era muy fácil visualizar esas áreas. Por lo tanto, complementamos la ecografía y ¿qué es lo que vimos? Tanto en la base izquierda como en la derecha, una línea pleural regular y líneas B. Como se ve acá, se visualiza líneas B. Aquí en este video se ve muy bien, no solamente las líneas B, sino también se ve pequeñas consolidaciones subpleurales con un borde pleural irregular. ¿Sí? Pequeñas consolidaciones subpleurales. Ahí se ve muy bien la consolidación subpleural, donde obviamente sale de aquí una línea hiperecogénica. Bueno, esta es la tomografía, donde se visualiza ahí en los cortes medios pequeñas imágenes en vidrio esmerilado, como esta, como este. Aquí un poco más basal, sí se visualiza un poquito mejor las imágenes de vidrio esmerilado, pequeñas, tanto predominante en la base izquierda como en la base derecha. Bien, este es el protocolo del Ministerio de Salud que salió en su momento sobre la evaluación de los pacientes con infección respiratoria aguda. Entonces, si tiene fiebre o dificultad respiratoria, tos seca, dolor de garganta, anosmia, astenia, y el paciente no tiene factores de riesgo y la frecuencia respiratoria es menos 24, no tiene rales y la saturación es más de 95, el paciente se va a la casa con aislamiento de baja complejidad y control en 24-48 horas. Si este mismo paciente que no tiene factor de riesgo, pero tiene una frecuencia ya más elevada, más de 24, rales o satura menos de 95, se realizaría una radiografía de tórax con laboratorio básico. Y si el paciente tiene factores de riesgo, lo mismo, es decir, más de 60 años o comorbilidades, se hace radiografía de tórax y laboratorio básico. Si ya se visualiza una opacidad, directamente según los criterios de ITSA, el paciente se interna en sala general o se interna en terapia intensiva. Si tiene una radiografía dudosa o normal, el protocolo sugiere realizar una tomografía para detectar realmente si tiene o no tiene COVID-19. Si es normal, se va a la casa. Si la tomografía es patológica, nuevamente, según los criterios de ITSA, el paciente se interna en sala general o terapia intensiva. Bien, aquí paso a mostrarles entonces el protocolo que nosotros modificamos para nuestro hospital, donde toda la primera parte es exactamente igual que el del Ministerio de Salud de la Nación, donde el paciente tiene factores de riesgo como 60 años o comorbilidades, tanto enfermedad cardiovascular, renal, respiratoria previa, diabetes, cáncer, inmunosupresión, hacemos ecografía. Si no tiene factor de riesgo y el paciente tiene una frecuencia respiratoria más de 24 o rales crepitantes o saturación menos 95, hacemos ecografía. Y nos hacemos esta pregunta. Primero, si la ecografía está disponible, si el BMI está menos de 30 y no tiene patología pulmonar crónica, en este caso realizamos la ecografía y nos encontramos con 3 disyuntivas. Si es dudosa, la ecografía, tomografía. Si es negativa, directamente el paciente se va a la casa con aislamiento de baja complejidad. Pero si es patológica, nos encontramos con 2 patrones. El patrón de pulmón blanco o consolidación unilateral, que probablemente esto no sea COVID, es decir, una probabilidad baja o intermedia para COVID, será una neumonía bacteriana, o si tiene líneas B separadas o coalescentes, o el light beam, el haz de luz, entonces acá tiene alta probabilidad
para neumonía por COVID. Entonces acá valoramos la internación según la severidad, que después paso a mostrarles los protocolos de cómo determinamos si este paciente se queda o no se queda internado junto con todo el laboratorio. En el caso donde venimos nuevamente acá arriba, donde la ecografía no está disponible o el BMI es más de 30 o tiene patología previa como EPOC, entonces en este caso hacemos una radiografía. Si la radiografía es patológica, directamente evaluamos la internación. Si la radiografía es negativa o dudosa, hacemos una tomografía. Y con la tomografía definimos. Si es negativa, se va a la casa de aislamiento y si es positiva, determinamos su internación. Ahora bien, ¿cómo realizamos la ecografía? Tenemos una escala de evaluación de severidad llamado el Lung Ultrasound Score, es decir, el LUS Score, donde evaluamos la severidad. Bueno, ¿qué es lo que analizamos? 12 zonas pulmonares, 6 derechas y 6 izquierdas, es decir, 2 zonas por delante del tórax derecho, 2 zonas de costado y 2 zonas posterior. Lo mismo del lado izquierdo. Entonces, en cada zona evaluamos. Si es normal, le ponemos 0 puntos. Si tiene líneas B aisladas, le damos 1 punto. Si tiene líneas B coalescentes o el light beam, le ponemos 2 puntos a ese sector. Y si tiene una consolidación, le ponemos 3 puntos. Por lo tanto, entonces sabemos que el score va de 0, es decir, totalmente normal, la ecografía, o 36, porque son, que sería el máximo, que sería 3 puntos por cada zona. El paciente tendría un score de severidad elevadísimo, con 36 puntos. Entonces, de esta forma, una vez terminada la ecografía, completamos esta ficha con el nombre y apellido del paciente, del examinador, la fecha y en cada sector qué puntaje vimos, ¿no? Por ejemplo, vemos solamente en las bases el light beam, 2 puntos acá y 2 puntos acá, entonces el LUS score tiene 4. Y si realmente medimos light beam, lo que nosotros ponemos una cruz aquí donde dice alta probabilidad. Bueno, ahora paso a contarles un estudio que salió publicado en el 2020 en la ITSA sobre el riesgo de progresión de enfermedad por neumonía a COVID-19. Este estudio se llamó el COL Score, donde evaluaron 208 pacientes, por lo cual paso a contarles cuál fue el resultado, ¿no? Entonces, lo que hace es predecir el riesgo de progresión de neumonía en pacientes con COVID-19. Entonces, evalúa las comorbilidades. Si no tiene, le da 1 punto. Si tiene comorbilidades, como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, EPOC o HIV, le otorga 4 puntos. De acuerdo a la edad, menos de 60 1 punto, más de 63. De acuerdo a los linfocitos, si tiene más de 1000, 1 punto, y si tiene linfopenia, es decir, menos de 1000, le da 3 puntos. Y la LDH, menos 251, 250 502, más de 503. Ahí sumamos el score. ¿Y qué es lo que dice el score de COL? Dice que si uno tiene un valor de corte menor o igual a 6 puntos, tiene un valor predictivo negativo de un 98%, es decir, que no va a progresar a una neumonía significativa. ¿Correcto? Entonces este paciente con una neumonía por COVID-19 lo podríamos mandar a la casa. Bien, acá tenemos de forma ya integrada la evaluación del paciente con COVID-19 y su internación. Si es un cuadro leve, no se va a internar excepto que no tenga posibilidad de aislamiento. Acordarse de los factores de riesgo, más de 60 años, diabetes, obesidad, enfermedad respiratoria, cardiovascular, renal, cáncer e inmunosupresión. Entonces valoramos la clínica más ecografía o radiografía. En este caso analizamos el CURV 65, si es más de 2, si la saturación es menos de 90 o la frecuencia respiratoria menos de 30, entonces el paciente va a terapia intensiva. Pero si no tiene nada de esto, evaluamos entonces
o una radiografía, ¿sí?, que si es patológica y tiene infiltrados bilaterales, bueno, podemos definir si el paciente se va a internar en piso o en terapia. Pero si tiene una tomografía leve o una ecografía patológica con un score de luz de severidad menor o igual a 6, entonces lo podemos mandar a seguimiento domiciliario, si es que no tiene factores de riesgo. Pero sí, si tiene, por ejemplo, un luz más de 6, lo que podemos hacer aquí, entonces valoramos el score de Cole. Acuérdense que es la edad, la LDH, los linfocitos y los factores de riesgo. Entonces, de esa forma podemos definir si el paciente queda internado, porque con un score de Cole más de 6 significa que va a progresar a una neumonía significativa. Bueno, como ahora ya hemos decidido, de acuerdo a estos protocolos, si el paciente queda internado o se va a la casa para hacer seguimiento domiciliario, pasamos ahora a la terapéutica específica y terapéutica que todavía está en revisión. Vamos entonces a evaluar el abordaje. Tenemos específicamente en este algoritmo la forma de utilizar los antibióticos en sospecha por COVID-19. ¿Cuándo lo utilizamos? Si el paciente tiene una neumonía por COVID-19 sin criterios de gravedad, incluye un diagnóstico clínico, ultrasonográfico o radiográfico, la realidad es que no se realizan hemocultivos ni tampoco se le indica antibióticos. Pero si el paciente tiene una neumonía con criterios de gravedad, según los criterios de ITSA, es decir, 1 mayor o 3 menores, por ejemplo, dificultad respiratoria, shock séptico, o 3 de estos, confusión respiratoria más de 30, el nitrógeno ureico más de 42, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, hipotensión que requiere fluidos agresivos, PAFI menos 250 o infiltrados multilobares. En este caso el paciente queda internado y se realizan hemocultivos por 2. Se le indica ampicilina sulbactam 1,5 gramos cada 6 horas más claritromicina 500 miligramos cada 12 horas endovenoso. Se estima más o menos un tiempo máximo de 5 días de antibióticos. ¿Sí? Bien, pasamos a otra terapéutica ya muy estudiada a partir de este trabajo Recovery publicado en el Lancet en julio del 2020, donde habla sobre la utilización de la dexametasona. Acá en este trabajo se enroló más de 10.000 pacientes en Gran Bretaña, por lo cual a un grupo control se le dio dexametasona 6 miligramos día durante 10 días y al otro grupo se le dio el tratamiento estándar. Y bueno, fíjense los números, ¿no? 2.104 pacientes en el grupo de dexametasona y 4.300 en el grupo control. Bueno, básicamente se vio que la mortalidad a los 28 días en el grupo de dexametasona estaba en un 21% y en el grupo control 24%. Y se vio específicamente que los que entraban en ventilación mecánica se morían menos, es decir, 29% versus 41% del grupo control. Y los que utilizaban también oxígeno suplementario, 21% de mortalidad en el grupo de dexametasona y 25% de mortalidad en el grupo control. Y se vio que no había diferencia significativa en los pacientes que no tenían una intervención, los que no utilizaban oxígeno. Entonces, a partir de este gran trabajo del recovery, se utiliza corticoides. ¿En qué pacientes se utiliza corticoides? Entonces, si hay una evidencia de una falla orgánica, que puede ser insuficiencia respiratoria con PAFI menos 250, o insuficiencia cardíaca aguda con elevación de troponinas, o insuficiencia renal más de 3 de creatinina, transaminasas por 3, bilirrubina más de 2, o paciente en shock, más 2 de los siguientes: fiebre, ferritina más de 1000, dímero D más de 1000, LDH más de 350, o que haya citopenias o que haya proteína C reactiva más de 50. En este caso, el recovery dice que hay que utilizar los corticoides aproximadamente de 7 a 10 días. Que se puede utilizar dexametasona 8 miligramos día
o hidrocortisona 100 miligramos cada 12 horas. Bien, ahora pasamos al tratamiento anticoagulante, porque saben que los pacientes severos con COVID-19 tienen posibilidades de hacer trombos y tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, entonces, nos tenemos que hacer la primera pregunta, que es: ¿cumple criterios de severidad del paciente? En este caso, PAFI menos de 200 o inestabilidad hemodinámica. La segunda pregunta es: ¿tiene alto riesgo trombótico nuestro paciente? Es decir, parámetros proinflamatorios, dos de los siguientes: PCR más de 15, dímero D más de 1500, ferritina más de 1000, linfopenia menos de 800, o antecedentes personales o familiares de trombosis venosa o dímero D mayor de 3000. Entonces, si no cumple ningún criterio de severidad, pero sí cumple un criterio de riesgo trombótico, entonces se indica heparina de bajo peso molecular a una dosis intermedia de 1 miligramo kilo subcutáneo día. Si el paciente no cumple criterio de severidad y no tiene un alto riesgo trombótico, entonces lo que se hace es una profilaxis solamente de 40 miligramos subcutáneo día. Para el caso de que sí cumple criterios de severidad y tiene alto riesgo trombótico, acá la heparina de bajo peso es de 1,5 miligramos kilo día. Pero si tiene criterios de severidad y no tiene alto riesgo trombótico, entonces pasamos acá y vamos a dar heparina de bajo peso molecular a dosis intermedia, 1 miligramo kilo día de forma subcutánea. Bien, pasamos a la parte de oxigenoterapia, es decir, necesitamos preguntar si el paciente requiere una máscara de reservorio o una cánula nasal, siempre teniendo precaución de no potenciar la aerosolización, es decir, no realizar nebulizaciones, sino solamente se indican PAF, por ejemplo, de broncodilatadores, o bien pensar si el paciente debe requerir ventilación no invasiva o cánulas de alto flujo, ¿sí? Entonces hay que utilizar equipo de protección personal para colocar todos estos dispositivos. Y si no hay respuesta, entonces se realiza ventilación invasiva. Bien, cuando uno entonces va a realizar una intubación orotraqueal, el personal tiene que ser experimentado. Se tiene que utilizar el equipo de protección personal máxima, con protección ocular, N95, camisolín hidrorrepelente, doble guante, reducir al mínimo innecesario el personal presente en el lugar, preoxigenar con FIO al 100%, con máscara de reservorio, ¿sí? No realizar bolseo con bolsa, válvula, máscara para no aerosolizar. La secuencia de ventilación rápida tiene que utilizarse propofol o midazolam y un relajante muscular, como siempre, succinilcolina, Roku o becuronio. Bien, cuando una vez se intubó, utilizar bien el CAF antes de comenzar a ventilar al paciente, no realizar la intubación vigil o intubación guiada por fibrobroncoscopía de rutina. Comprobar que esté colocado el filtro en la tubuladura del respirador. Entonces, para resumir, podemos decir que la indicación de intubación orotraqueal puede ser aumento del trabajo respiratorio, taquipnea, hipoxemia menos de 250, inestabilidad hemodinámica y bueno, con el juicio clínico hacer una intubación precoz. Bien, vamos a ver aquí un video donde va a mostrar cómo se realiza la ventilación y la intubación con video asistido, que es lo recomendado. Bueno, acá dice que hay que coaptar perfectamente bien la máscara para que el paciente pueda respirar por esta máscara reservorio con el filtro. No hacemos bolseo para evitar la aerosolización. Bien, está diciendo que se va a realizar intubación de secuencia rápida utilizando siempre un hipnótico sedante y un relajante muscular.
Se utiliza el videolaringoscopio, que está recomendado para evitar acercarse al paciente. Entonces, de esa forma, cuando tenemos visualizado la glotis, pasamos el tubo orotraqueal. El tubo endotraqueal está ahora ubicado, se saca el estilete, se saca el videolaringo, no se ventila al paciente, se saca entonces la máscara y siempre teniendo la precaución de que esté el filtro conectado. Y de esa forma se conecta directamente al respirador sin realizar bolseos a través del tubo orotraqueal. Vamos a la estrategia ventilatoria una vez que el paciente ya fue intubado. Entonces, la ventilación protectora o anti-Vili con utilización de BT bajo, menos de 6 mililitros kilo del peso corporal teórico, es lo recomendable. El BT así calculado debe reducirse para mantener una plató menor de 30 centímetros de agua. Los objetivos de la saturación va de 85 a 92%. La hipercapnia permisiva es posible tolerar valores de PSO2 elevados hasta que el pH arterial no se modifique por menos de 720 o una PSO2 mayor a 60. Se podrá incrementar la frecuencia respiratoria para mantener el volumen minuto respiratorio adecuado. Otras estrategias ventilatorias es el reclutamiento, es decir, los incrementos transitorios de la presión en la vía aérea que causan aumentos del volumen pulmonar dirigidos a provocar la apertura total o parcial de alvéolos colapsados. Se sugiere utilizarlas en las hipoxemias refractarias, estas maniobras de reclutamiento. El decúbito prono. Recientemente un estudio multicéntrico controlado incluyó 400 pacientes en distrés graves, con PAFI menos de 150, que fueron asignados a ventilación en posición supina o ventilación prona. Demostró significativamente una disminución de la mortalidad a los 28 días del 28% de la ventilación prona versus el 32% en el grupo supino. No hubo aumento de las complicaciones. Entonces, en base a estos hallazgos, se recomienda la utilización precoz de la ventilación prona en el distrés grave. Los mecanismos de acción incluyen aumento de la capacidad residual funcional, cambio en los movimientos del diafragma, redistribución de la perfusión pulmonar, mejoría del BQ y mejor eliminación de las secreciones. Las contraindicaciones para el decúbito prono es la inestabilidad hemodinámica significativa, el embarazo, patología abdominal y la hipertensión endocraneana. Entonces, como un resumen del abordaje ventilatorio, sería que la ventilación protectora debe tener un volumen corriente de menos de 6 mililitros kilo y una plató que no supere los 30 centímetros de agua. La fracción inspirada de oxígeno hay que evitar la hiperoxia con una PO2 de 60 a 100 alcanza, es decir, una saturación de oxígeno de 85 a 90%. Hay que titular la PIP según la compliance, ver la presión plató y el driving pressure. Y cuando hay PAFI menos de 150, bueno, hay que hacer quizás infusión de relajantes musculares. Aquí viene el decúbito prono precoz, no menos de 12 horas. También está la evaluación del prono pero vigil. Es decir, si el paciente tiene una neumonía por COVID-19 con una saturación menos 92, hay que iniciar un soporte de oxígeno con cánula nasal o máscara de reservorio para ver si mejoramos la saturación, ¿sí? Si en este caso no mejora esta saturación por más de 92, hay que progresar la oxigenoterapia y evaluar el prono vigil. ¿El paciente es candidato a prono vigil? Si es candidato, vamos a ver el protocolo y si no, hay que evaluar la ventilación mecánica invasiva. Bien, entonces, contraindicaciones absolutas del prono vigil: alteración motora, cirugía torácica o abdominal, que haya deterioro cognitivo o excitación psicomotriz, inestabilidad hemodinámica, PSO2 más de 45 o un aumento progresivo del esfuerzo ventilatorio, frecuencia respiratoria más de 35, insuficiencia cardíaca o EPOC. Y las contraindicaciones relativas puede ser la obesidad o el embarazo. Bien,
Previo al inicio del protocolo, tiene que tener el paciente un timbre en la mano, controlar la saturometría, los gases, la frecuencia respiratoria, una escala de disnea, ver la tolerancia y asegurar una analgesia adecuada. De esta forma, entonces, reevaluamos al cumplir la primera hora. Hay criterios de fracaso, que puede ser aumento o falta de mejoría del trabajo respiratorio o falta de mejoría de la oxigenación. ¿Sí? Bien, aquellos pacientes que no logran saturación más de 95 tienen alta probabilidad de fracaso luego de la primera hora de ventilación prona. Este sería el protocolo, es decir, unos 30 minutos a 2 horas acostado plenamente con la cama a 0 grados. Posteriormente 30 minutos a 2 horas sobre el decúbito lateral derecho. Posteriormente 30 minutos a 2 horas semisentados de 30 a 60 grados se recomienda. Posteriormente otros 30 minutos a 2 horas del decúbito lateral izquierdo y así continuar el ciclo. Pasamos a otras terapéuticas para mencionar que la hidroxicloroquina, tanto como tratamiento como profilaxis, hubo múltiples trabajos presentados en la JAMA o en la New England, por lo cual se desestimó este uso. También sobre el Caletra, el Lopinavir, Ritonavir, publicado el famoso trabajo de recovery publicado en el Lancet y después el Solidarity en la New England. Tampoco mostró utilidad y disminución de la mortalidad, lo mismo que la ivermectina. No hay trabajos estadísticamente bien realizados que disminuye la convalescencia o la mortalidad. Sí voy a hacer mención sobre el plasma de suero convaleciente, uno de los trabajos en Argentina publicado en la New England, y el Remdesivir como inhibidor de la cadena polimerasa de la replicación. Esta página de New York Times es una página muy buena de trackers sobre todos los tratamientos y medicamentos para el coronavirus. Entonces va día a día actualizándose y en este caso, al día de hoy, tenemos que hay un solo medicamento aprobado por la FDA útil, 2 medicamentos ampliamente utilizados, otros 2 con evidencia prometedora, 13 con evidencia contradictoria, 2 que no promete y hay 3 que son fraude o pseudociencia. Entonces, solamente voy a mencionar el único medicamento aprobado por la FDA, que es el llamado Remdesivir, que, como les decía, fue aprobado por la FDA y los investigadores sugieren que pueden proporcionar un modesto beneficio a estos pacientes. También acá dentro de 3 medicamentos que son fraudes, si uno cliquea acá, aparece el hidróxido de cloro. Bien, ¿algún comentario específicamente sobre el suero de plasma convaleciente? El trabajo de Simeonovich, del italiano y colaboradores, donde participaron un montón de hospitales de la Argentina, como el Hospital Austral, fue publicado en la New England fines de noviembre del 2020, por lo cual se evaluaron 228 pacientes que recibieron plasma de suero convaleciente y 105 recibieron placebo. El promedio de los síntomas fue de 8 días. La hipoxia fue uno de los criterios de severidad más frecuentes para enrolarlos. El promedio de los títulos del suero convaleciente de IgG fue aproximadamente 1 en 3.200. Es decir, a partir de 1 en 500 el plasma podía ser utilizado para ingresar a los pacientes. Bueno, ¿qué es lo que se vio a lo largo del tiempo? Fíjense, tanto a los 10 días, a los 20 o a los 30 días, la probabilidad clínica de mejoramiento fue exactamente igual con los pacientes que tuvieron suero convaleciente y los placebos. Este fue el único trabajo doble ciego sobre plasma de suero convaleciente. Bien, un artículo publicado en noviembre del 2020 en la New England
habla sobre el uso del Remdesivir para el tratamiento del COVID-19. Ese trabajo se llamó el ACTT. ¿Y cuáles fueron los resultados, ¿no? Fue superior el Remdesivir al placebo al acortar el tiempo de recuperación en adultos que fueron hospitalizados por COVID-19 y tenían evidencia de infección del tracto respiratorio inferior. Por lo tanto, si uno se mete en las guías ITSA de COVID-19, por ejemplo, de ahora, del 18 de marzo del 2021, ¿qué es lo que dice? Que en la recomendación número 9, la ITSA sugiere la utilización del Remdesivir y específicamente remarca que parece que demuestra mejor beneficios en aquellos pacientes que tienen COVID-19 severo con oxígeno suplementario y menos en pacientes con ventilación mecánica o ECMO. También sale publicado en la New England en diciembre del 2020 el estudio Solidarity, que está apoyado por la OMS. Por lo tanto, va en contra un poco al ACTT del NIH. Es decir, este estudio del Solidarity mostró que no había diferencias significativas en la mejoría versus el control del Remdesivir o de la mortalidad. Por lo tanto, si nosotros comparamos con el del ACTT, donde hay mejoría del 21% del Remdesivir versus el 27% placebo, estamos frente a una disyuntiva, ¿no? Por lo cual la OMS, si uno se mete en la página, dice que la OMS no recomienda el uso del Remdesivir para el COVID-19. Entonces estamos frente a una gran disyuntiva sobre la publicación del NIH, del National Institute of Health, donde apoya el Remdesivir, y la OMS con su trabajo del Solidarity lo desaconseja el uso del Remdesivir. Entonces, el Remdesivir, la ampolla viene de 100 miligramos por 20 mililitros y la dosis es 200 miligramos el primer día endovenoso y después 5 días más de 100 miligramos día. Todos los criterios que deben cumplir para la administración del Remdesivir, bueno, es infección por SARS, necesidad de oxígeno suplementario, 3 enfermedades definidas con los criterios de más de frecuencia de 24 por minuto, saturación menos 94, aire ambiente, con una PAFI menor de 200, y los criterios de exclusión, el filtrado glomerular menos de 30 o en hemodiálisis, pacientes que estén con ventilación de alto flujo, transaminasas por 5, ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica invasiva o ECMO, o la utilización de 2 inotrópicos para mantener la tensión arterial, ¿sí? El tratamiento total, porque la ampolla vale $390, de estos 5 días son $2.340. Bueno, vamos a las primeras conclusiones. Decimos que la RX tiene una sensibilidad del 69% en la detección de neumonía por COVID-19 en comparación con la ultrasonografía y la tomografía. Los hallazgos más comunes reportados por tomografía por COVID incluyen las opacidades en vidrio esmerilado y la consolidación pulmonar en pacientes más graves. La opacidad de vidrio esmerilado en la tomografía son extremadamente difíciles de ver por la RX. Por ultrasonografía, el nombre de haz de luz, es decir, el light beam, puede describir bien este artefacto como un gran haz de luz en banda específico para el COVID-19, como se visualiza ahí en la imagen inferior. Como segunda conclusión, tenemos que tener nosotros algoritmos de diagnóstico para determinar neumonía por COVID-19, si utilizamos la ecografía como método inicial para definir estos dos grandes grupos, si el paciente tiene o no tiene neumonía. Y después también tenemos que tener algoritmos de decisión como el algoritmo de Kohl para determinar si este paciente puede o no puede estar
en su domicilio con su neumonía o realmente requiere estar internado porque sabemos que va a progresar mal. Como tercera conclusión, sabemos que el uso del antibiótico está indicado sobre todo en neumonías severas. El uso de los corticoides también está recomendado en pacientes con hipoxemia que requieran oxígeno. Y el remdesivir parece demostrar el mayor beneficio en aquellos con COVID-19 graves, con oxígeno suplementario, siempre y cuando no se encuentren en ventilación mecánica invasiva. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya servido esta charla y bueno, muchísimas gracias por su atención.